vamos a trabajar el texto La clase de música, un espacio para la creación individual y colectiva, educar la sensibilidad a través de la música. Las autoras son Silvina Mayret y Karina Malvicini, ambas son profesoras de música, son argentinas y contemporáneas a nosotros, es decir, siguen trabajando actualmente. Escribieron varios libros referentes a la enseñanza de la música en el nivel inicial y primario. Ellas consideran que la clase de música es un espacio de creación individual y colectivo que enriquece la formación integral de los niños, ¿sí? Y que lo que enseña la clase de música, lo que enseña la parte artística de la escuela, ahí también podríamos incluir, por ejemplo, la plástica o el dibujo o el teatro, son irreemplazables con otras disciplinas para el desarrollo de los chicos, particularmente porque permiten justamente educar la sensibilidad. La idea de las autoras es entonces reflexionar sobre la práctica docente dentro del área de música a partir de considerar el encuentro de los niños con la música por primera vez, entendiendo que la sensibilidad y la creatividad son inherentes, es decir, nacen, son innatas, nacen con la persona, sin embargo necesitan un espacio propicio y placentero para poder desarrollarlo. Esto es similar a lo que decía Berta Bravslavsky, de que si bien podíamos aprender a leer y escribir por fuera de la escuela debería brindar ciertos espacios para que esa actividad continúe y se profundice, ¿no? Entonces van a tomar una frase de Howard Gardner, él es un psicólogo yanqui, estadounidense del siglo XX, él creo que está vivo todavía, sí está vivo, tiene 80 años, él habla de las múltiples inteligencias, seguramente recuerdes esta idea de que cada ser humano tiene una inteligencia diferente, no todos somos buenos para la música, no todos somos buenos para el ejercicio, no todos, o sea, las coordinaciones son distintas, ¿no? Bueno, este tipo dice que si al principio de la vida al nene se le da la oportunidad de descubrir su mundo y explorarlo y se le da esa libertad, va a acumular un capital creativo, es decir, una cantidad de creatividad de la cual va a poder disponer durante toda su vida, por eso la calidad de esos años iniciales es decisiva, dice. Esto es importante, por eso van a decir tanto Karina Malvicini como Silvina Mayret que por eso es tan importante enseñar música, entre las otras disciplinas artísticas, en los primeros años. Entonces va a decir que es importante reflexionar sobre nuestra, o sea, la de ellas, experiencia docente, y para ello van a proponer ciertas pautas de observación que ellas mismas hacen sobre su práctica, se hacen preguntas respecto a la planificación de una clase de música y de cómo esa planificación después finalmente se concreta de manera diferente, y esto como docente te aseguro que es cierto, se concreta de manera diferente a lo que la expectativa que uno tiene, ¿no? Uno se plantea una cosa, termina haciendo otra, o bien lo que buscábamos lograr no se logra, pero se logran otras cosas, ¿no? Y cosas que pueden ocurrir de manera espontánea, que uno debe improvisar, a veces sale muy bien, a veces sale muy mal. Entonces ellas ponen ejemplos, voy a narrártelos brevemente, pero si querés leerlos después en profundidad, lo podés hacer. Ellas van a hablar de casos puntuales, de cosas que les fueron pasando como docentes, ¿no? Una de las frases que me parece que sirve para ilustrar el texto, en el sentido de lo que las autoras piensan, es que en una clase de música podemos desarrollar la sensibilidad y el espíritu creativo de los alumnos a través de el canto, la exploración sonora, la ejecución musical continua, la reflexión, el movimiento corporal, el baile, y la escucha de los estudiantes, tanto en el rol de oyente de música como de intérprete, es decir, reproduciendo ellos mismos los sonidos, ¿no? Ahora, en este sentido, se preguntan las autoras de qué forma los maestros, partiendo de esto lo vimos con Bravslavsky también, las distintas realidades y experiencias que cada nene trae,
¿De qué manera con eso los maestros pueden propiciar un espacio en el que el nene pueda aprender, pero también comunicarse y jugar? La palabra jugar es importantísima para estas autoras. Eh, entonces, ellos empiezan a plantear diferentes preguntas, por ejemplo, cómo se organizan y planifican las clases, qué pasa si luego de planificar la clase no sale como lo esperado, qué sentimientos genera improvisar. Entonces todo esto va para plantear, y esto es fundamental, el dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir, yo me planteo que voy a enseñar A de tal manera y resulta que tal manera que yo planeé no sale como espero y de todas maneras termino enseñando A con otros recursos o bien termino enseñando B que venía después de A, pero bueno, después termino en otra clase enseñando A, ¿sí? O sea, vos planificás hacer algo y no sale como esperás, entonces tenés que sobre la marcha ir improvisando en pos de un objetivo que vos debés tener previamente. Ellas dicen que cada clase debería tener, esto es importante en la planificación docente, un objetivo. Aunque si debo ser realista y sincera, esto en la realidad no ocurre. Voy a tratar de no hacer muchas referencias a mi experiencia docente, pero mínimamente saber esto, ¿no? Que lo que está en estos textos de pedagogía no se cumple en la escuela, pero lo más cercano a lo real es decir esto de enseñanza-aprendizaje es un proceso dinámico, planificamos de una manera y se concreta de otra, nunca se da tal cual uno lo planea. Y para demostrar esto voy a leer brevemente uno de los relatos de experiencias que plantean las autoras. Dice que una de las maestras de música se encontraba en la salita de tres. Les había preparado a los chicos unos barquitos de papel para que cada uno de ellos los puedan poner dentro de una palangana de agua situada en el medio del aula. La maestra iba a tocar una canción alusiva a los botes mientras ellos jugaban poniendo sus barquitos en el agua. Lo que pasó fue que cuando llegó a la mitad de los chicos de haberles entregado los barquitos y faltaba la otra mitad, los chicos del principio, a los que primero les dio el barco, no esperaron y ya directamente agarraron el barquito y no es que lo pusieron en el agua como uno podría esperar, sino que el primero de ellos tomó el barco, lo hizo un bollo y armó una pelota y se la mostró a los compañeros. A los 2 minutos todos los barcos eran pelotas y estaban sumergidos en el agua. Ella dice que fue divertido, pero que, claro, ella había planificado una clase, no sé, ponele que era 1 hora y le quedaban 20 minutos de clase que no sabía qué hacer, porque su planificación se había ido al agua, ¿no? Se había deshecho en el agua como el papel. Entonces ahí tenés un ejemplo clarísimo de lo que pasa cuando vos preparás. ¿Significa esto que no hay que preparar planificaciones? Para nada, al contrario, siempre tenés que relevar cuando des exámenes la importancia de planificar, porque eso te hace ver como una profesora responsable. Esto tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Pero al mismo tiempo mostrarte flexible, sabiendo que, como dicen las autoras, ellas dicen, el objetivo de lo que uno quiere enseñar tiene que ser claro, quiero enseñar esto. La manera en la que llegamos a ese objetivo debe ser flexible y tener plan A, plan B, por ejemplo, no sé, tenés un video que vas a poner para enseñar algo y no te anda la televisión o no te anda el pendrive o no te anda internet, tenés que tener un plan B en fotocopias, por ejemplo, ¿no? Nuevamente por eso dicen que la planificación es una herramienta necesaria y dinámica. Bien, las clases que son realizadas por impulso, o sea, improvisadas por completo sin objetivos claros, no conducen a ningún camino, dicen. Esto es muy importante. También en este mismo sentido dice que, empieza a citar varios autores, tienen un bagaje cultural grande, han leído mucho sobre el tema de la música y la enseñanza. Tenemos acá un texto de Harf, Ruth y otros de 1997. Ellas citan, estas dos autoras, Silvina y Karina, que cuando estamos trabajando como docentes suponemos una realidad escolar compleja y cambiante que no podemos prever totalmente. De nuevo, no podemos prever qué va a pasar en el aula. Por eso necesitamos un docente reflexivo, que sea capaz de repensar su práctica y de nuevo repensar maneras de llevar adelante la clase si no sale como esperamos, ¿no? En este punto empieza a pensar en las metodologías que podemos utilizar para llevar a cabo nuestra planificación en el aula. Es decir, tenemos la idea de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, bueno, cómo lo llevamos a cabo.
da algunos ejemplos y dice que una de las estrategias metodológicas más importantes del nivel inicial es el juego. ¿Sí? Si bien no es la única manera de enseñar o aprender, si uno utiliza el juego como una herramienta, permite crear un clima placentero y enriquecer a los niños. ¿Sí? Por eso dice, los maestros abrimos la puerta para ir a jugar. ¿Sí? Dice que el juego le da al niño un contexto en el cual no solamente puede ejercitar sus funciones cognitivas que ya tiene, sino que además puede crear estructuras cognitivas nuevas. Esto durante un juego. Entonces, nosotros es como que nos ponemos en un segundo lugar porque los chicos empiezan a jugar. Sin embargo, dice la autora, citando a Patricia Sarlé, otra educadora, un libro de 2006, que dice que, sin embargo, aunque como adultos seremos uno más jugando, por ejemplo, no sé, jugando a la mancha con los chicos, estaremos mediando frente al juego, también mirándolos un poco que no se lastimen, etc. Y no por eso debemos minimizar nuestro rol como educadores, ¿no? Seguimos siendo, esto es importante también, uno en el momento es uno más del juego, pero no debe olvidar el rol que tiene como educador y de cuidar y de ver que todo juego se desarrolle de manera sana. Entonces, también habla acá de otros recursos que podemos utilizar para crear un clima favorable. Con el juego sería utilizar específicamente en la clase de música una canción, dramatizar la canción, bailar, hacer algún tipo de representación de la canción, habla de utilizar un muñeco o un títere o animalitos de peluche. Y nuevamente haciendo muchísimo hincapié en la idea de que el juego es importante, también dice, no todo es juego, sin embargo, es sumamente necesario para propiciar el interés del alumno y lograr que su encuentro con la música sea enriquecedor, ¿sí? Posteriormente, Karina Malvicini y Silvina Mairet van a hablar sobre el contacto con la música desde la afectividad. Las preguntas que se hacen aquí es ¿por qué la clase de música es necesaria dentro del horario escolar y qué aporta como disciplina artística a la educación? Acá tengo que hacer un paréntesis, un excursus, como se dice en la filosofía, para explicar que generalmente este tipo de textos donde se habla de la enseñanza de la música, con la filosofía pasa lo mismo. Los autores se ven obligados a defender lo que se dice su kiosco, su quinta, y explicar por qué es necesario enseñar en la escuela la música. Música, arte, filosofía son materias que no siempre están tan naturalizadas como necesarias. Por ejemplo, nadie se va a cuestionar la necesidad de aprender lengua matemática en la escuela, ¿no? Pero la música a veces, viste que no está en todas las currículas y es como que, bueno, si tienen que sacar una materia, sacamos música, ¿no? Entonces, es como que ellas necesitan justificar la necesidad de enseñanza de la música, ¿no? Desde ya que es fundamental y es cierto que provee un fomento, un desarrollo de la sensibilidad y la creatividad que no podría hacerse de otra manera. Pero bueno, es importante señalar que como docentes de música necesitan defender su quinta. Cuenta acá una profesora el caso de que ella estaba en una salita de 3, cuando los chicos, perdón, de 2 años, cuando los chicos ya van sin sus papás, que se empiezan a quedar unas horitas independientemente de los padres, en la escuela, en el jardín. Y está la profesora de música con la docente de grupo, la maestra jardinera, y la maestra de música les dice, bueno, voy a proponerles descansar un poquito en el piso mientras les canto una canción. Y ella empieza con la guitarra a tararear, y mientras toca, sin decir la letra, pero tarareando, na, 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 la canción Arrorró. Algunos chicos empiezan a cerrar los ojos, se relajan, pero uno se levanta, confundido, y le dice, ¿mamá? Y acto seguido se pone a llorar. Y todos los nenes terminan llorando pidiendo por sus mamás. Las autoras usan este ejemplo para demostrar cómo la música, en ese sentido, la importancia de la música en la escuela, en el jardín, nos permite conectarnos con sentimientos muy profundos que no pueden ser expresados solo con palabras. Esto podríamos decir que ocurre en toda la vida, ¿no? Y nos permite evocar, recordar situaciones anteriores que fuimos incorporando en la vida cotidiana. Esto lo sacan las autoras de un libro de María del Carmen Aguilar del 2009, que dice, la música nos permite acercarnos a las búsquedas más íntimas del ser humano.
para continuar con esta argumentación, van a decir que realizaron ellas mismas en el año 2010 una encuesta a niños entre 7 y 15 años y que les preguntaban cuál había sido su primer recuerdo con la música, ¿no? Su primer contacto. Y todos se referían a personas que les cantaban canciones cuando eran chicos. Entonces, uno de los grandes desafíos como docentes de música, dice, que es que los docentes puedan lograr que los alumnos entablen con la música un vínculo placentero que tenga que ver con la gratificación, con el sentirse bien, y así lograrán, dice las autoras, desarrollar la sensibilidad de los chicos, ¿no? A partir de la música. Dicen que en esta etapa estamos en la etapa de construcción de los cimientos, cimiento de edificio, ¿no? Y partimos de todas las experiencias previas que traen los niños y que forman parte de su entorno sociocultural. Iniciamos un camino donde es posible dejar huellas, dicen, que al estar ligadas a lo placentero y a lo que se valora, no se olvidan. Y la escuela debería garantizar que esto suceda. Nuevamente un paréntesis, fíjate cómo la parte de lo social, ¿no? Esto que decía Vygotsky, la importancia del entorno, del desarrollo del niño, sigue estando presente. Toda esta generación desde 1970 en adelante está sumamente embebida por la teoría de Vygotsky del constructivismo social. Bien, bien, seguimos. Ahora van a hablar del tema de el repertorio. Se supone que un profesor de música, así como un profesor de historia, selecciona qué temas va a explicar y qué temas va a dejar de lado porque no alcanzan los tiempos para dar absolutamente la historia de toda la humanidad y de todos los lugares. De la misma manera, el profesor de música debe elegir qué canciones va a utilizar y con qué criterio las va a seleccionar, ¿no? Entonces, va a dar un ejemplo en donde los niños de la sala de 4 años se encuentran en inglés, están mirando una película donde hay una música de fondo y uno de los niños reconoce esa música de fondo por haberla escuchado en la clase de música. Esto quiere decir que hay una asociación, que los chicos recuerdan lo que van viendo y lo que trabajan en clase, con lo cual tenemos que tener en cuenta que debemos, como docentes, tener el compromiso, dicen los profesores de música, de brindar valores estéticos que se basen en la riqueza musical. Esto viene a cuenta de que un repertorio de música debe incluir música académica, como por ejemplo la música clásica, pero también lo popular, ¿sí? Un cancionero apropiado, dicen, que tenga en cuenta la calidad musical, o sea, no un género en particular. Dice que debe abrir un abanico de ejemplos para acrecentar, nuevamente habla de esto, la sensibilidad, la escucha y el disfrute. Entonces dice que el maestro de música termina siendo el referente musical de los chicos y que también lo es de toda la comunidad educativa, ¿no? Después pasan a hablar de la exploración sonora como camino necesario para ejecutar instrumentos. Entonces, la pregunta que se hacen aquí es, ¿enseñamos música solamente cuando escuchamos la música o también cuando jugamos con la música? Entonces pone el ejemplo de una experiencia en una sala de 3 años cuando la maestra de música quería enseñarles un ritmo, ¿no? Ta, 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 un ritmo que se repita, para acompañar una canción que se llamaba Carnaval de los Animales. Entonces los chicos estaban aprendiendo a cantarla, ya habían empezado a marcar el ritmo con las manos, utilizaban animales de peluches que eran los protagonistas de la canción, ya hacían palmas en el ritmo y la profesora decidió, la maestra, que era el momento de incluir en el trabajo, en una de las clases siguientes, los tambores para tocar el ritmo. La consigna era que en las partes en que sonaban instrumentos, ellos tocaran el tambor y dejaran de hacerlo en cuanto hubiera pausas en el ritmo. Pero, ¿qué pasó? No dejaban de tocar, todo el tiempo tocaban el tambor de cualquier manera. Lo importante era hacer sonar el tambor durante la canción, cada uno a su forma, y no había manera de lograr que se sincronizaran ni que acataran las indicaciones, ¿no? Me pareció muy importante describir bien esta experiencia cuando dice que un nene se le acerca y le dice, ¿cuándo se termina la clase? Y ahí la profesora que relata dice, entendí que debía modificar mi objetivo si no quería que la clase se viniera abajo, aun cuando tenía un buen material para trabajar. Ahí tenés una prueba. Preparó todo, planificó y no salió como esperaba. Entonces, de manera espontánea, debió improvisar, dice, se impuso de manera espontánea la exploración sonora previa.
Lo único que les interesaba a los chicos era tocar y acompañar la canción a su manera. Entonces dice, eso ya lo habíamos hecho en otra clase, pero bueno, querían hacer lo mismo, ella lo permitió, entonces encontró la manera de decirles, bueno, vamos a experimentar, o sea, no les dice que va a experimentar, pero dice, bueno, en algún momento de la canción los muñecos de peluche se van a dormir, entonces debemos tocar de manera suave como en secreto para no despertarlos. Y de esa manera introduce el cambio de matices, ¿no? Como simulando que están tocando el tambor pero sin tocarlo o tocarlo muy suave. Entonces dice ella, me di cuenta de que la alternancia entre, o sea, el paso entre el canto y ejecución instrumental llegaría en clases posteriores. Tocar, dejar de tocar, ajustarse a un ritmo, es un proceso entonces que se da con el tiempo, ¿sí? Con una madurez psicomotriz, con el desarrollo de la capacidad de escuchar, con un trabajo diario y una toma de contacto con los instrumentos de forma lúdica. Lúdica es de forma de juego, ¿no? Como te digo, todo es progresivo, las cosas a veces no salen como uno espera, uno quiere dedicar a un tema 2 clases, termina dedicando 4, entonces a eso se refiere también, ¿no? Bien. A continuación, las autoras van a empezar a citar varias veces a François de Lalande, que sería Francoise de Lalande, que es un francés, obviamente. El tipo es un musicólogo, ¿sí? Y es un especialista en pedagogía. Actualmente continúa escribiendo y, según las biografías que encontré, es bastante conocido y bastante famoso. Él va a decir que los niños son músicos concretos. Y esto tiene que ver con que cada uno lo hace a su manera, ¿no? Esto que decíamos de que los chicos, cada uno va tocando de la manera que quiere y cuando quiere el instrumento y que eso hay que permitirlo. Entonces las chicas dicen, tanto Karina como Silvina, el espacio de exploración sonora es un tiempo de creación y búsqueda personal. Y ahí comienzan a citar a François Delland. Ahora, al mismo tiempo dice que, o sea, dicen las autoras, que los chicos empiezan a aprender a esto de tocar y parar de tocar, y empezar a tocar y a parar de tocar para escuchar a otro, porque a los chicos les interesa mostrar sus logros, sus aprendizajes y compartirlos con sus compañeros. Pero claro, si todos tocamos a la vez, nadie escucha a nadie ni es escuchado. Entonces se vuelve un hábito permanente intentar escuchar al otro para que luego el otro me escuche tocar a mí. Y eso se va logrando con el tiempo. Primero cuesta en el nivel inicial, pero a medida que van creciendo, sala de 4, sala de 5, empieza la ejecución compartida, donde todos empiezan a poder comunicarse, sienten que pueden comunicarse a través de la música, tocan todos juntos, cantan todos juntos y se dan cuenta de que su aporte individual con un instrumento o con su propia voz es esencial para el resultado final de un grupo, ¿no? Podríamos pensar en un coro. François de Lalande tiene un libro que se llama La música es un juego de niños, de 1995. Esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Bien, entonces concluyen este apartado las autoras diciendo que así la clase de música se vuelve un ámbito idóneo, bueno, para que el niño construya conocimientos a través de interactuar con otros, combinando lo artístico y lo humano. Y que la ejecución musical grupal se vuelve un acto de comunicación donde comparten un código común. Y como dijimos hace un rato, la suma del aporte individual da producto grupal creativo importantísimo. A continuación va a hablar del abordaje de la música en el nivel primario y va a dar 2 ejemplos, los voy a resumir. Dice que está en una clase de 6 años, en primer año, tocando una canción, la maestra de música, que es una canción que los chicos ya cantaban y jugaban con ella durante la etapa del nivel inicial. Entonces, uno de los chicos, en el medio de la canción, en donde muchos bailaban y se movían al ritmo de la música, pregunta medio amargado, che, ya, bueno, no dice che, pero ¿ya no vienen los gatos y los ratones? O sea, pensando como que al estar en la escuela primaria ya no va a poder jugar como antes con los personajes de las canciones. Esto me pareció tristísimo de pensarlo así. Y luego le pasa que ella misma, la misma profesora, recuerda
haber hablado en cuarto grado, donde tuvo una suplencia, con chicos que ella había tenido en jardín como alumnos. Y les preguntó qué recordaban de esas clases. Y las respuestas que les daban eran con mucha nostalgia y aludían a los juegos que se hacían en las salas, los muñecos de peluche, los instrumentos, etc. Entonces, lo que concluyen las autoras, y en eso estoy totalmente de acuerdo para todos los niveles, debo decir, el juego en la escuela primaria sigue estando presente, debe estar presente, lo dicen ella, no lo digo yo, como elemento incentivador del proceso del aprendizaje. Por el hecho de que haya cumplido 6 años, los nenes no dejan de interesarse por el juego. El mundo, dicen, y esto es textual de ellas, sigue teniendo una impronta lúdica que los motiva y entusiasma. Porque, aunque va cambiando profundamente, debe seguir teniendo un lugar privilegiado dentro de la didáctica. Eso es lo que dicen las autoras y me parece que esto podríamos extenderlo a otros niveles, ¿no? Además de hablar del juego, terminan diciendo en este apartado, ya falta poco para terminar, que el trabajo en el aula se va enriqueciendo en la escuela primaria luego de su participación en la música en el nivel inicial, la precisión en la ejecución musical y el canto se va complejizando, la orquestación es cada vez más compleja, la audición activa y participativa siguen organizando el trabajo y favoreciendo el potencial creativo de los chicos que ahora son un poquito más grandes. Entonces, la clase de música, otra vez defendiendo el papel de la música en la escuela, es concebido como un espacio de exploración, producción y reflexión que brinda a los alumnos la posibilidad de conocer, dice entre comillas, algo más sobre su mundo personal y social. Finalmente va a hablar de la lectoescritura musical y el papel que hay que darle a ella en el primer ciclo de primaria, es decir, esto de aprender a escribir la música, ¿no? Entonces, directamente, como no son muy significativas las experiencias, básicamente dice que en una clase de primer grado, también hablando de esto del gato y el ratón, que estaban en la otra clase contando que el nene se angustiaba porque ya no buscaban al gato y qué sé yo, dice que iban a tocar el xilófono para tocar los ritmos y las melodías de esa canción. Y que los chicos iban tocando primero el xilofón, cualquier nota con el xilofón, para después darse cuenta que cada parte suena diferente y que algunas suenan mejor que otras, y luego empiezan a darse cuenta de la necesidad de tocar en un orden específico una nota específica. Y esto hace que empiecen a darse cuenta en la misma práctica, en la parte empírica, la necesidad va surgiendo de anotar de la teoría, la parte de teoría musical y de registrar qué nota va primero y en qué, o sea, cuál va primero en una canción, ¿no es cierto? Entonces dice, se encontraron con la necesidad de la escritura musical como herramienta que les sirva para tocar. Y luego da otro ejemplo de una profesora en cuarto grado, en donde cada chico, ella le solicita que vaya con un balde a la escuela y utiliza el balde con unos palillos, dice banquetas, para poder cada uno intentar crear un ritmo, ¿no? La noción de ritmo se llama ostinato. Seguramente vos ya lo sabés, el ostinato es cuando vos marcás un patrón musical que se repite, por ejemplo, ¿no? Y vamos repitiendo y sobre esa base hacemos otras cosas o recitamos, etc. Entonces ella crea un ostinato y lo dibuja en el pizarrón, lo escribe y así los chicos empiezan a encontrarse por primera vez con la lectoescritura musical. Después cada uno de ellos va a crear un ostinato diferente y a partir de ahí ellos empiezan a hacer música, pero al mismo tiempo van aprendiendo lectoescritura. Finalmente lo que termina diciendo las autoras, nuevamente estoy de acuerdo, como música estoy de acuerdo, la lectoescritura musical dice, entendida como la herramienta para dejar plasmado un trabajo realizado, es un elemento útil y necesario, pero no indispensable. Y acá marcan algo que me parece que es fundamental en su teoría, que leer y escribir música no es hacer música, no es lo mismo. Y acá van a citar a John Painter, con Y, que es un educador
un compositor y un profesor de música británico, murió en 2010, que dice que la música no es corcheas y negras, no son puntos en el papel, es sonidos. Entonces dice, teniendo en cuenta esto, dicen las autoras, solo así estaremos ubicando en primer plano lo que queremos destacar en la formación musical. Hacer música, sentirla y disfrutarla. Entonces van a decir que limitar la práctica del instrumento y condicionarla a la lectoescritura, es decir, que primero venga la parte de escribir o aprender teoría musical antes que ejecutar un instrumento, hace que perdamos un elemento valioso que es que los alumnos, como te puse en el primer ejemplo con el xilófono, vayan descubriendo cuál es el aporte de la teoría musical. O sea, primero viene lo empírico y luego la construcción paulatina de la teoría, perdón. Acaba a citar a Arminda Averasturi. Arminda Averasturi es una psicoanalista argentina. Ella muere en 1972. Averasturi dice que al entrar en el colegio las letras y los números se convierten en juguetes para los niños. Entonces las autoras del texto dicen, podemos pensar que las notas y su representación en el pentagrama también pueden ser un elemento de juego y disfrute para tocar y cantar y no para limitar el trabajo de los chicos. Me hizo recordar un poco, esto entre paréntesis te puede servir, al profesor de música de los Simpson, viste que no los deja cantar, no los deja tocar y tiene como un repertorio siempre muy cerrado. Entonces dice después que la experiencia intuitiva y el disfrutar de la música deben venir primero, así luego se adquirirán destrezas musicales formales, o sea, la parte teórica de la música, de manera inductiva, es decir, como un crecimiento de la misma experiencia del niño que lo lleva hacia eso. Esto es una cita de David Hargreaves, es David con H, Hargreaves, con B corta, de 1998. Este muchacho es profesor de música y continúa vivo, es un inglés, ¿sí? Finalmente dice entonces que si promovemos actividades que permitan al alumno aprender a escuchar, ellos comienzan a discriminar los ritmos, las formas musicales, las texturas, las melodías y toda esa información que van adquiriendo en la misma práctica les permite de a poco ir conociendo aspectos de la lectoescritura musical como de manera natural, ¿no? Finalmente dicen, la educación artística y la educación musical brinda posibilidades de desarrollo de la creatividad y la sensibilidad, que es lo que dijeron hace un rato. Y esto es muy importante, esto se relaciona con lo que te dije al principio. El espacio que ocupe en cada escuela, en cada institución, esta educación artística musical, depende de muchas variables. Ellas van a citar dos. Por un lado, la importancia del lugar que el equipo directivo le dé al área, o sea, que le parezca al director de importante la parte de la música. Y por otro lado, la formación y responsabilidad con la que el maestro de música asuma el compromiso de enseñar. Podríamos decir, si presenta un texto así, con toda esta argumentación para justificar que hay que enseñar música, no es lo mismo que uno que viene y enseña y no se preocupa por defender su quinta, ¿no? Finalmente, hace una recapitulación en donde dice que este artículo quería reflexionar sobre la planificación y la metodología utilizada, el aporte que realiza la música a la formación integral de los niños, que es un ámbito que promueve la creación individual y colectiva, usando el lenguaje musical como medio de expresión. Finalmente, dice que hay que tener en cuenta que la música puede evocar y conectar a los niños con sus primeros aprendizajes. Destaca la responsabilidad del docente de música al elegir un repertorio adecuado, teniendo en cuenta la riqueza musical y la edad del chico que los chicos van a tener en nuestra clase, no es lo mismo en un sexto grado que en un nivel inicial. Finalmente, esta idea de que está bueno la lectoescritura musical, pero hay que tener cuidado de no confundir notación musical con música misma. Y por supuesto, la música es más importante que la notación musical. También dan algunas experiencias, como ya contamos, y finalmente termina diciendo que no hay garantía ni receta para los maestros de que funcionen las planificaciones como las planearon. Por eso va contando distintas experiencias, algunas salen bien y otras no, como el nene que lloraba por la mamá o los otros que aprendieron a utilizar los ritmos y los silencios a través de los tambores, ¿no?
finalmente dice que debe haber reflexión y desarrollo permanente por parte de los docentes respecto de su práctica. Y cita finalmente de nuevo a Gardner, que es este de las 5 inteligencias, diciendo que un adulto creador usa el capital creativo aprendido en su infancia. Al final del trabajo, después de la bibliografía, nos da un pequeño recorrido por la vida de Carina Malvicini y luego nos da un pequeño texto de François de Lalande, un texto seleccionado, una introducción del libro La música es un juego de niños. Hago un breve resumen por si también deberías tenerlo, ¿no? Dice en el texto François de Lalande que la música es un juego para los niños y que los profesores, los educadores deben incentivar los intereses de los niños y esos comportamientos espontáneos para que se vuelvan luego, en algún momento, invenciones musicales auténticas. También menciona que hay 2 objetivos de enseñar música en la escuela. Por un lado, despertar esas aptitudes generales para escuchar e inventar música, y por otro lado, adquirir la parte de noción y de técnica, que sería la parte de la lectoescritura musical, por ejemplo, ¿no? El autor discute la importancia de despertar antes de enseñar, o sea, despertar esta curiosidad, este gusto por la música antes de ponernos a enseñarles cosas teóricas, otra vez lo mismo. Y se plantea la exploración del sonido por parte de los niños, lo cual se organiza o tiene que ver con la ejecución musical, la expresión y la organización. O sea, utilizar el niño usa su mismo cuerpo para generar sonidos y eso ayuda también a que la música les permita una expresión corporal, ¿sí?, que lo ayuda a fomentar la sensibilidad y la creatividad. Estos aspectos de juego infantil están también muy presentes en la teoría de Piaget, del cual hablamos en el texto de Braslavsky, ¿no? También dice que está bueno que los chicos más chiquitos en el jardín se enfoquen más en el sonido, en los gestos, y con los mayores ya más en la parte de ejecutar instrumentos, ¿no? De cantar, toda la parte siempre práctica y no tanto teórica. Y de la ejecución instrumental como una forma de juego, de ejercicio, ya también a utilizar en la edad adulta. No sé si me quedó algo en el tintero, ya te digo. No, ahí termina el texto de Carina Malvicini y de Silvina Mairet.